Amigos, gracias por estar junto a nosotros. Tenemos que hablar de economía en este momento, tenemos que hablar de inflación. Seguro hay muchas preguntas que tiene la gente también en casa y en este espacio vamos a intentar responderlas todas estas. Tenemos un invitado especial, Robert. Sí, Mariana, y es que hay muchas cifras y a veces entre todas estas cifras las ideas se desordenan. Habló el Instituto Nacional de Estadística, habló de la inflación del último mes, de la inflación comparada de 7 meses, y justamente queremos entender un poco más de este tema. Está con nosotros Marcelo Quiroga, él es especialista en finanzas, a quien le damos la más cordial bienvenida, Marcelo. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí para aclarar algunos conceptos, para que la población entienda qué es la inflación y especialmente que entienda de qué se está hablando cuando una organización como el INE o funcionarios del gobierno nos empiezan a hablar de términos como inflación, deflación, estanflación, y la gente común no entiende y no tiene por qué entender. Y lo importante ahora es fijar algunos conceptos que hagan que la gente entienda un poco más. ¿Qué es la inflación? La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de manera gradual ante un incremento generalizado de los precios y servicios. O sea, es cuando los precios o el costo empieza a subir. Las cosas suben, hay inflación. ¿Cómo se mide esta inflación? La inflación se mide a través del IPC. La gente también escucha lo que es el IPC. IPC es el índice de precios al consumidor, que genera una canasta de bienes y servicios que periódicamente se va midiendo y en comparación uno a partir de eso puede determinar si hay inflación o no hay inflación. ¿Qué tipos de inflación podemos hablar? Hay inflación por demanda, cuando los precios empiezan a subir, cuando la demanda supera a la oferta que está en la economía, o sea, hay mayor demanda que la oferta que se tiene prevista. Tenemos una inflación por monetaria, que es algo que estamos viviendo. La inflación monetaria es aquella donde hay masas de dinero importantes en el sistema que hacen que los precios suban, porque hay demasiado dinero para los escasos productos que tenemos en el sistema. Tenemos inflación por costos, cuando los costos empiezan a subir y eso hace que los productos se encarezcan porque ese costo se transmite al precio final y afecta al usuario. Y lo más delicado es la expectativa de inflación, que es cuando la población, los productores o el sistema que en general tiene esa expectativa de que los precios van a subir. Claro. Entonces la gente empieza a guardar o acumular o a procurar mayores ingresos y los productores empiezan a subir sus precios ante esa expectativa de incremento. Esa es la figura de especulación. Claro, ¿no? Y eso hace que se consolide la inflación. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro. Ahora, uno cuando habla de inflación dice el 16% la acumulada hasta julio en 7 meses y le dan porcentajes, pero lo cierto es que uno va al mercado o al supermercado y encuentra productos que están incluso hasta el triple de precio. ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, precisamente por los factores que estoy mencionando, o sea, y más que nada lo más delicado es el tema de la expectativa de la inflación. ¿No? Se genera una sensación de inseguridad donde la gente no sabe qué hacer y bueno, hay elementos que nos empiezan a afectar, ¿no? Y preocupa esto, Marcelo, porque Mariana hacía mención a una cifra que es esta inflación acumulada del 16% durante estos 7 meses, que si recordamos lo que en su momento indicaba el gobierno proyectaba una inflación de aproximadamente el 7%. Ha superado ampliamente este parámetro, pese a que en el último mes se ha registrado una inflación del 1.25%. ¿A qué se debe esta superación tan amplia de las proyecciones que tenía el propio gobierno? Bueno, porque las medidas adoptadas no han logrado ser efectivas. El gobierno ha adoptado medidas como la estabilización de precios y control de la inflación que no ha sido efectiva. Se ha tratado de hacer un manejo de la moneda y reservas internacionales que tampoco tuvo un buen efecto. Se ha tratado de fomentar un aumento de la oferta y producción local que tampoco se ve, ¿no es cierto? Se ha hecho. En eso tenemos que ser justos, pero no ha sido efectivo. Se ha tratado de controlar de alguna manera el gasto público y por ahí algún ministerio, alguna dependencia de gobierno ha salido del esquema, pero tampoco ha sido efectivo. Y finalmente no ha sido efectiva
el trabajo en la expectativa y la comunicación hacia la población que genera este efecto de especulación y consolidación de la inflación, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los principales riesgos entonces que enfrenta Bolivia si hablamos de términos de inflación, de déficit fiscal, de deuda pública, de todo lo que se está hablando en este momento y que la gente definitivamente, como usted dice, en muchos casos no lo entiende, pero sí se da cuenta cuando le empieza a afectar el bolsillo? Claro, el problema está en que cuando nosotros hay distintos tipos de inflación y la inflación, por ejemplo, la moderada, es una inflación saludable, se podría decir entre comillas, porque de alguna manera estimula la economía dentro de un país. Pero tienes una inflación galopante en la cual tienes un incremento realmente marcado de lo que es la inflación y eso hace que la moneda local pierda su valor. Luego tenemos esta inflación, la hiperinflación, que ya es un incremento descontrolado de precios que hace que se pierda el valor propiamente tal de la moneda local, generando o llevándonos a una crisis económica. Entonces, esos factores son elementos que podrían llevarnos a nosotros a una situación muy complicada si no se toman medidas y políticas económicas y fiscales efectivas, que realmente nos lleven a un resultado que no nos van a solucionar el problema, pero sí van a generar un proceso de reflotación, si vale el término, de la economía para mejorar la situación de las personas, que la inflación, ¿a quién más afecta? A una población vulnerable, ¿no es cierto? Claro. Marcelo, desde el Instituto Nacional de Estadística decían que la reducción del precio del dólar paralelo, sumado a la aprobación de los créditos y al ingreso aproximado de 75 millones de dólares de divisas al país, van a hacer que el precio de los productos importados en su gran mayoría reduzca considerablemente. ¿Tú consideras que esto va a ser así o se va a convertir en un efecto rebote posteriormente para el país? Bueno, ahí el tema, lo que se ha buscado es que la divisa baje, ¿no es cierto? Y la divisa ha bajado porque no es porque haya más dólares, no es porque el dólar sea más accesible a las personas, sino porque existen alternativas de inversiones refugio que se llaman, donde la gente busca alternativas al dólar. Entonces han salido medidas como las UFBs, el BCB Oro y en UFBs, donde el inversionista, en vez de, al no encontrar dólares, busca este otro tipo de inversiones y de alguna manera eso hace o genera un efecto de reducción del dólar. Pero ¿cuán duradero es eso? ¿No es cierto? ¿Cuánto puede durar eso? Entonces ahí tenemos que ser muy cautos en las opiniones que podamos verter si esto es efectivo o no. Claro, y hablando de eso, es muy importante, hablando de las inversiones y del dólar precisamente, ¿cómo percibe el clima de inversión actualmente en nuestro país? ¿Hay una fuga de capitales o desconfianza por parte de quienes invierten en nuestro país? Bueno, por el tema de los dólares, de la inflación, de todo. Ahí hay que ser muy duro, muy franco en la opinión, porque Bolivia, para tener un ambiente de inversión, primero tiene que tener seguridad jurídica, ¿no? Tiene que tener estabilidad política. O sea, hay desconfianza en las políticas económicas. Pero total, o sea, eso viene traducido o se expresa en la calificación de riesgos que tenemos. Claro. Esta calificación de C+, menos inestable, que estamos a un saltito de estar en default, que ser un país totalmente inviable, hace que los inversionistas obviamente estén esperando o estén en una expectativa de qué va a pasar con el país antes de meter su dinero, porque la calificación de riesgos, ¿qué te mide? La capacidad que tiene un país de devolver al inversionista los fondos que capta, y eso se hace a través de los bonos soberanos. Bolivia ha mostrado un buen cumplimiento en eso no se puede negar, a la exigencia del pago de los bonos soberanos que se han emitido, creo que el año 2024 y después el 2018, con vencimientos que ya hemos tenido, ya hay un último vencimiento el 2028, Bolivia ha cumplido con los intereses, ha cumplido con la devolución de esos pagos. Pero eso no ha sido suficiente para recuperar la confianza del país, porque eso tiene que venir acompañado además con estabilidad
política y con seguridad jurídica. ¿Cómo yo voy a poner mi dinero si no hay leyes que me protejan y que hayan reglas claras? Ese es el problema. Y justamente, ¿no? Hablando de seguridad jurídica, es realmente preocupante lo que pasa con la corrupción. Bolivia entre los países con mayor corrupción en el mundo, según estudios internacionales que afectan gravemente este tema. Marcelo, financieramente hablando, para la población de a pie, ¿cómo se debe manejar financieramente el dinero, los salarios actualmente, considerando que la devaluación del boliviano ha hecho que gran parte de la población pierda la capacidad de ahorro, por ejemplo? Sí, eso el es... poder adquisitivo, ¿no? Sí, por ahí va, porque puede que la gente haya logrado tener una cultura de ahorro, que es fundamental, ¿no? Desde el hogar, desde la persona hasta las empresas. Tú puedes haber tenido una cultura de ahorro en la moneda en la que operas, bolivianos. Tú ganabas en bolivianos, gastabas en bolivianos, podías tener reservas en bolivianos. Pero hoy en día ves que tus reservas en bolivianos están a la mitad. Claro. Y no sabes qué va a pasar de aquí a 6 meses, no sabes cuál va a ser el efecto de un cambio de gobierno, si va a haber un cambio de fórmula radical o no. Ahorita ninguno de nosotros sabe qué puede pasar. Claro. Entonces, aquellos que tienen reservas en bolivianos, ¿qué están buscando? El dólar. Y eso ha generado una especulación, un incremento. Pero también hay gente que ha empezado a comprar bienes, que es la fórmula de nuestros abuelos, ¿no? Sí, tus ahorros en bienes raíces, en un terreno, en una casa. Pero resulta ahora que tú vas a comprar algo y te piden que pagues en dólares. Y esa persona no puede conseguir los dólares para hacerse de un bien. Claro. Entonces, ¿qué hace? Está buscando estas alternativas refugio en UFBs, este BCB en dólares que no deja de ser interesante en tasas de interés, pero que por detrás tiene un costo para el Estado, que es la tasa de interés que reconoce a esos depósitos que se hacen. Y hay que ver de dónde sale o cómo se pagan esos intereses, ¿no? Entonces, el consejo es tratar de buscar estas inversiones refugio, ojalá lograr bienes raíces. Hay gente que busca inclusive comprar oro. Claro. ¿No? Claro. Entonces, para mantener el valor, ¿no? Algo para de alguna manera mantener el valor y pasar esta coyuntura de las elecciones y ver cómo viene la fórmula y si vienen cosas efectivas que tienen que ser de shock. Tienen que ser medidas de shock donde haya un frenazo al gasto público, una reorganización del Estado, una captación de fondos importante que permita regularizar, normalizar las cosas y empezar a trabajar para primero pagar esa deuda y segundo lograr un desarrollo paulatino del Estado, ¿no? Bueno, y aquí le estamos mostrando que hay muchos factores que han influido precisamente en la inflación y que el tema político, además la situación política actual que tenemos en nuestro país también afecta muchísimo y crea mucha incertidumbre. Le quiero agradecer por estar junto a nosotros, Marcelo Quiroga, por habernos acompañado y poder resolver algunas de las dudas que me imagino que la gente tiene muchas, pero intentamos en estos espacios poder resolverlas. Sí, hubiera sido importante tener más tiempo, ¿no?, para poder informar a la población, pero ojalá estos elementos o términos que se han volcado hayan sido de comprensión de la población y gracias a